Conciencia estelar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy nos encontramos grabando un capítulo más para sumarlo al podcast Conciencia Estelar. Como siempre es un gusto para nosotros saber que nos están escuchando y que van fluyendo muchas preguntas de su lado, pero asimismo también es un gusto poder coincidir ahora en esta ocasión a través del uso de herramientas digitales, a través de Internet, a través de las comunicaciones portátiles. Jorge, un placer tenerte de vuelta por estos lares. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo has sentido el clima en esta zona oriente del Estado de México? Está intenso, ¿no? Hola, ¿qué tal, Cecilio? Pues sí, está fuerte, está fuertísimo el sol. Ya sabemos que hay muchas llamadas solares. Antes, en promedio, había una al mes, o a los 6 meses había una, luego fue una al mes. Ahorita está viendo unas 3 o 4 por semana. Probablemente, si sigue así, en unos meses estará viendo varias por día. Entonces eso nos va a afectar mucho en el clima, en el calor, que viene bastante fuerte. Sí, 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 me imagino, ¿no? Al final del día también las telecomunicaciones me he dado cuenta que llamadas, mensajes, todo esto, ¿no? Que de alguna forma es una estructura para nuestra vida, está siendo afectado, ¿no? Si algo nos podía conectar ahora, pues creo que podría estar fallando, ¿no? En ese sentido. Fíjate que para el día de hoy, justamente, a quienes nos escuchan, tenemos un programa pensado de la siguiente forma: gobierno oculto e Illuminatis. Me parece que justamente esta temática nos puede llevar por, por diversas índoles, ¿no? Que por una parte llama la atención, pero también por otra parte, creo que vale la pena, Jorge, ir más allá de esto, ¿no? A veces se menciona, a veces sí se dice, hay un gobierno oculto, hay quienes están detrás hay quienes mueven los hilos, hay quienes solo son títeres y tal vez de pronto los identificamos por cierta información que de alguna forma se está como está permeando, ¿no? La sociedad. El ejemplo que podría mencionar, no sé si clásico, pero muy recurrente, es el dólar, ¿no? El dólar estadounidense y esta pirámide que en algún punto se encuentra cortada y da a entender, o al menos la gente lo interpreta como eso, ¿no? Quienes somos parte de la sociedad cotidiana, llamémoslo así, y quienes justamente se encuentran en este apartado. Jorge, ¿qué nos puedes decir al respecto? Gobierno oculto e Illuminatis, ¿por dónde va la temática? ¿Por dónde, qué tanta influencia de verdad está teniendo en nuestros días? Y, por supuesto, hilándolo con los temas anteriores, supongo que este gobierno oculto, si bien responde a lo terrenal, pues hay quien los dirige también a ellos, ¿no? Sí, es un tema bastante amplio. Eh, Estábamos comentando en otros grupos que pues estamos, digamos, dando información, no nada más en la página, sino estamos conectados con varios grupos de varios países y me estaban diciendo en un grupo precisamente ayer, me dijeron, oye, pues estábamos discutiendo sobre pues, el control que nos ponen, ¿no? Aparte de lo que es la Matrix, eh, pues que estamos con una falsa libertad y creemos que somos libres, realmente no lo somos. O sea, el libre albedrío que nos queda es muy reducido y solamente hay las opciones que ellos nos dan. Entonces, no existe el libre albedrío como lo conocemos o como lo quisiéramos entender. Y me, bueno, digamos, la conclusión de la plática fue que, pues, por pura obviedad, es que el control que se ejerce es alguien que no está en el planeta. O sea, o es una entidad no humana, ¿no? Puede ser una inteligencia artificial, pudieran ser los famosos reptilianos, el demiurgo, como le quieran decir, más o menos va por ahí, ¿no? Algo que no es humano. Eh, digamos, los Illuminati, como le digan, gobierno secreto, es parte de una estructura donde ellos mismos son títeres de alguien más, ¿no? Es un tema amplio, no sé si quieras que comencemos, puede haber varias vertientes, ¿no? Lo que es cómo se conformó, de dónde viene, porque viene desde una rama desde los Anunnakis, ¿no?
por ahí le podemos dar, podemos centrarnos en lo que es el Tercer Reich, de ahí derivó mucho de lo que tenemos ahora como digamos, el nuevo orden mundial, de ahí empezó, como lo entendemos ahora, de ahí empezó, de ahí surgió. Eh, También lo de las logias, ¿no? Son varios temas que podemos ir abarcando. No sé cuál es el que te pareciera más exacto para empezar. Yo creo que aquí valdría la pena que nos enfocáramos un poquito, o empezando sin descartar los demás, en el Tercer Reich, sobre todo porque de alguna forma nos va situando, ¿no? En lo terrenal, llamémoslo así, ¿no? Sí, el origen me parece que lo podemos vincular una vez entendiendo este punto de partida. Y quiero pensar que también las logias se van armando, ¿no? Se pueden insertar dentro de la temática del Tercer Reich. Pero entonces, ¿por qué comienza con el Tercer Reich? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió ahí? ¿Cuál era la noción del nuevo orden mundial? ¿Cómo se desarrolla? Bueno, la Segunda Guerra Mundial, que fue como una derivación de la Primera Guerra. Vamos a entender que en la Primera Guerra Mundial, primero, lo que querían era quitar a Rusia como una pieza, digamos, de ajedrez fuerte en el tablero, y querían que no se fue, o sea, Rusia estaba muy fuerte en ese entonces, y bueno, pues se la inventaron, la guerra se la inventaron, y usaron como carne de cañón, como lo han hecho varias veces a Alemania, que es un país que por la raza que trae, la gente que tiene, la mentalidad y capacidad intelectual que tienen, que es por genética, más que por otra cosa. Es obvio que la genética es, digamos, lo principal que va a dar ciertas características a un pueblo. Lo usan como, pues sí, como punta de lanza para, pues, los planes que tienen, pues, los que gobiernan en las sombras. Eh, digamos que la Primera Guerra empieza, y también estuvo todos los problemas que hubo con las muertes de los que se ponían a la Reserva Federal, ¿no? El Titanic, esto, ¿no? Que también entra en la teoría de conspiración. Y son varios, digamos, ¿cómo te diré? Sí, son varios eventos que surgieron, se amasaron, y después viene lo que es la Segunda Guerra Mundial, donde misteriosamente, después de haber perdido la guerra a Alemania en la primera, pocos años pasaron y realmente otra vez estaban en auge, ¿no? Con una capacidad militar impresionante, más que cualquier otro país. Se le denominó potencia, o sea, potencia mundial. O sea, en este momento, superpotencia, o sea, se les denominó así, superpotencia. Ahorita solamente hay superpotencia, solamente es China y Estados Unidos, ¿no? En algún momento lo fue la Unión Soviética, y antes, pues, Alemania, ¿no? Superpotencia significa que es un país con capacidades inmensas de militares, y tecnológicas y de economía, ¿no? Es algo muy extraño de entender cómo Hitler subió al poder, cómo se le facilitó tanto las cosas, y cómo es que eligió irse contra los judíos, entre comillas, porque realmente hay mucho, digamos, ¿cómo te diré? Historia mal contada. eh, Ahorita hablar de los judíos es como hablar de, no sé, como del aborto o algo así. O sea, es algo que no puedes tocar porque te tachan de que eres antisemita. Entonces, muchas veces cuando se tocan esos temas, es difícil si no tienes una mente abierta, porque pues realmente muchos de los judíos que fueron masacrados o matados, lo que sea, no eran realmente semitas, sino eran, digamos, judíos que se convirtieron a esa religión en otras partes del mundo. No necesariamente venían pues, de lo que se denominaba Tierra Santa o la zona de Israel, ¿no? Entonces, también ese es un factor importante de cómo al caer, bueno, al ganar la guerra, digamos, los aliados, surge inmediatamente el Estado de Israel, ¿no? Siendo que no existía. Entonces son varios factores aquí que, bueno, dicen, bueno, ahora, y mm, cómo es posible que hayan logrado tanto, ¿no? Y otro factor muy importante es la carrera espacial que luego derivó en la Guerra Fría.
eh, todo eran proyectos NASA. O sea, lo que fue la NASA es un proyecto Von Braun. O sea, la NASA sin Von Braun no existiría, no hubiera logrado lo que hizo. Von Braun ya traía el cohete de propulsión a chorro. De hecho, ya estaban en proyectos de bombas nucleares, ya los tenían preparadas. Eh, bueno, se dice por ahí que los nazis llegaron a la Luna antes de los estadounidenses. Que eso de que llegaron en los sesentas, no, no, es así llegaron, pero ya habían ido antes. O sea, eso ya, digamos, fue un show mediático para, pues, lavarse un poco las manos, pero realmente ya había habido viajes a la Luna por parte de los proyectos de Von Braun, ¿no? Entonces, eh, de aquí se derivan, digamos, muchas cosas y otro factor que no he tocado es el contacto extraterrestre. Eh, el famoso contacto de Roswell y todo esto, que también fue como más mediático. Yo creo que sí sucedió, pero ya había habido contactos previos. Lo que pasó en Roswell fue que usaron tecnología, los estadounidenses usaron tecnología que ya tenían por parte de otros grupos extraterrestres para derribar ovnis, que son como pulsos electromagnéticos. Entonces a ellos no se les descompuso la nave, derribaron ese y muchos otros ovnis. Y el contacto empezó con Hitler. A él se le presentó la raza, pues un tipo de raza aria, un grupo semi-rebelde de gente como a tipo alemán o noruegos, suecos, y ellos querían pasarle la tecnología a la Alemania nazi para que no se les adelantaran otros grupos rebeldes que ya venían. Y si nos ponemos digamos, a ver cómo que estaba el contactismo en el siglo XIX, no existía casi, era muy poco. Y se empezó a dar mucho avistamiento ovni de los 40, 50 para la fecha, ¿no? Entonces, pues más o menos es como una introducción que yo te puedo dar sobre, pues sobre por qué surge ahí el nuevo orden mundial, ¿no? Ahora, la idea de el nuevo orden mundial, en el momento en el que está vinculado con el Tercer Reich, y que también lo mencionas, ¿no? Que es como la suma o como es este contacto de grupos rebeldes con Hitler. Quiero pensar que, y si lo mencionas así, ¿no? Que no es el único, sino que había otros grupos rebeldes y no querían que se adelantaran. Esos en particular traían su propia agenda. Ese grupo rebelde traía su propia agenda y me parece que ahí sentaron las bases para poder entonces llevar a cabo lo que después denominaríamos como nuevo orden mundial. Si es así, ¿cuál es, y partiendo incluso, digo, desmiénteme si es el caso, partiendo incluso de la premisa de control, ¿no? La matrix de control más el control ahora establecido por estas razas rebeldes. Eh, Pretendían, si es que tenían una agenda con la humanidad. Digo, ¿qué pretendían? Porque también es cierto que en esta línea del tiempo no ganaron ellos. Em, ¿Te refieres a que venían como adelantarse un poco para que ganara, digamos, ganaran los alemanes, ¿no? Y resultó que Ujú. no fue así, ¿no? Sí, claro, si hubieran ganado ellos, hubiera sido la agenda propuesta por estos rebeldes. Y sabiendo que no ganaron ellos, ¿cuál es entonces la agenda que sí estamos viviendo? Pues es que cada grupo rebelde trae sus intereses propios. Eh, este planeta es muy importante para todos ellos porque es un planeta muy especial. No es como otros. Aunque estén terraformados, aquí existe lo que es el portal de, del, este, del centro del núcleo de la Tierra, que es un portal micaélico directo este, a la capital de este universo. Entonces, es muy peleado este planeta por diversas razas, todos lo quieren por esa razón, ¿no? Entonces, este planeta se configuró hace millones de años
en lo que fue la estrella Sirio. De ahí salió. Entonces, este planeta es un planeta artificial, por así decirlo. Se configuró para que tuviera capacidad y soporte de poder encarnar hijos paradisíacos, lo que llamamos Cristos cósmicos, en 3D, siendo que ellos son de una tan alta energía que es un poco improbable o difícil que puedan encarnar. Entonces, ese era el plan original de este planeta y se realizó por miles o millones de años en las épocas de Mu y de Lemuria, ¿no? Que fue más o menos después de la época de los dinosaurios. Se desarrollaron todos estos proyectos de humanos aquí y pues ya después se le dio apertura a que cualquier raza pudiera venir y hacer lo que quisiera, que era parte del plan de dejarnos libres, ¿no? De ya no tenernos tanto controlados y ver cómo resultaba. Y resultó pues catastrófico porque llegaron los últimos Anunnakis hace cerca de los últimos que llegaron, que conocemos como Enki y Enlil, más o menos a unos 50.000 años, 40.000 años del tiempo presente. Y esto hizo que muchas razas extraterrestres tuvieran ciertas, digamos, eh, agendas. Eh, Enki y Enlil y toda esta familia que venía son pleiadianos. Bueno, pleiadianos porque venían de ese cúmulo, ¿no? De M45. Pero antes los pleiadianos no nacieron en las Pléyades. Las Pléyades son muy jóvenes. Ellos venían de la constelación de Lira, ¿no? De ahí surge el humano como, pues sí, como nórdico, humano nórdico, y también otros humanos que luego fueron cambiando por la capacidad digamos, por la radiación que tenían esos planetas. La raza negra salió de la constelación del Águila, la raza amarilla viene de Tau Ceti y de otras estrellas de por ahí, ¿no? Todas las razas que han venido vienen de ciertas, digamos, estrellas. Por eso tanta diferencia en color de piel y en rasgos. Eh, pero bueno, pues el tener tantas razas aquí y tantas agendas hizo que pues cada quien hiciera lo que quisiera. Y Enlil y Enki, que son la Nonadex, ellos son la Nonadex porque son, digamos, eh, son genetistas, la Nonadex cuaternarios. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, para que me entiendan, los Lanonadex eh, son una derivación de los arcángeles Boronandek, pero los Lanodadek son seres que ya están encarnados biológicamente para poder, digamos, ¿cómo te diré? Eh, Actuar en la materia, ¿no? O sea, no son materiales. Entonces podríamos decir que, por ejemplo, el Lanodadek primero sería Lucifer. Él fue el primer arcángel que tiene aún, es un cargo, o sea, porque un arcángel pensamos que es una persona y no, realmente es un cargo. Un cargo es como, no sé, el jefe del banco Banamex, por ejemplo, o el que te imagines, banco, el que quieras. eh, Va a cambiar el gerente, ¿no? Te tocan 5 años a uno, luego le cambian 5 años a otro. Entonces, Lucifer es un trono, un cargo, como el mismo Micael también es un trono, un cargo. Nosotros pensamos que es una persona y no tiene nada de persona en los cargos, los tronos. Entonces, Lucifer pues se va, digamos, fractalizando y va delegando todo lo que es a la nonadex secundarios y luego a terciarios, luego cuaternarios para poder hacer la vida biológica en digamos, universo atómico. Entonces, lo que es Enki y Enlil, pues pudieron, digamos, tuvieron como que la licencia de modificar las razas aquí, ¿no? Tiene que ver mucho también de que ellos, aunque no lo sabían, ellos no eran conscientes, ellos,
digamos que eran manos de, ¿cómo te diré? Son las manos por las cuales se logra el crear al humano aquí en este planeta. Entonces, digamos que ellos son inducidos por otros seres que no veían, porque ellos, los Anunnakis, Enlil y Enki, son de, pues como nosotros, son de la 3D, 4D. O sea, ellos no, no son seres celestiales, o sea, son personas. Si tú les das un balazo, los matas, o sea, así de materiales son. Pero había otros seres felinos que indujeron, porque para esto hay que entender que los felinos ya están ascendidos, o sea, ellos ya no existen, ellos ya están extintos, ¿no? Digamos, desde nuestro nivel temporal de conciencia. Entonces, los felinos son los creadores de la humanidad. Ellos crearon al humano genéticamente, pero ellos para que también, o sea, para que el humano digamos, exista, tenía que haber sido creado también como lo fue creado aquí. Entonces, es como una paradoja, ¿no? O sea, ellos, el humano ya existía, pero a la vez el mismo humano se tiene que reinventarse y, digamos, autocrearse de nuevo. Entonces, los Anunnaki, pues vienen del futuro, son más tecnológicos que nosotros y vienen, digamos, en un espacio-tiempo diferente a este para autorrecrearse aquí. Entonces aquí usaron a los monos, los homínidos que había y su genética propia y, digamos, mezclaron todo eso y de ahí sale el humano. Entonces hay varias agendas, no nada más las de los Anunnakis, porque debido a las guerras de Orión, muchas razas se quieren regenerar su genética, quieren recuperar sus genéticas perdidas y quieren mezclar la genética de Micael, que la traemos nosotros en un 30% aproximado, para eh, poder tener conexión con el Cristo, cosa que muchas razas no pueden, como los reptiles y los zetas, los grises, los insectoides, no tienen esa conexión. Entonces esa es la guerra por el ADN que tenemos, ¿no? Entonces, para esto hay que entender que esto es, digamos, hace como 20.000 años, cuando ya se estructura lo que es eh, el futuro nuevo orden mundial. Porque el orden mundial uno cree que viene hace 30 años, 40 años o con el Tercer Reich. Realmente es cuando viene de hace más, como unos 30, 20.000 años. O sea, estos tipos pueden viajar en el tiempo. O sea, para ellos no es un límite el tiempo. O sea, no es como a nosotros que si no hacemos las cosas, se nos va el tiempo y nos hacemos viejos y nos morimos y después ya no, pues ya no nos da tiempo de ver los planes que teníamos. Ellos no, ellos trabajan aquí, viajan en el tiempo, ven cómo quedó, si no vuelven a regresar, modifican, ven cómo quedó. Entonces para ellos no es un limitante el tiempo. Entonces ellos, eh, digamos que principalmente los Anunnaki, ellos están afiliados a lo que nosotros entendemos como la Orden del Dragón Negro. La Orden del Dragón Negro es un grupo rebelde muy grande y muy poderoso, que es, digamos, el antagonista de las fuerzas micaélicas a nivel galaxia, ¿no? Y a nivel galaxias, porque no nada más es en esta, es en muchas otras. Entonces, la Orden del Dragón Negro está compuesto principalmente por grupos renegados rebeldes, que en su mayoría son draconianos, que son los que mandan. Tenemos a muchos reptiles, tipo lagartijas delgadas, hay un montón de reptiles, no sé, unos 100 tipos por poner un número, 100 tipos de especies de reptiles. Tenemos muchos insectoides, tenemos a los grises, tenemos muchos grupos también rebeldes humanos, como lo son los Anunnaki, que ellos pertenecen a la Orden del Dragón Negro. Entonces ellos tienen que afiliarse y respetar los lineamientos de la Orden del Dragón Negro. Los draconianos traen su agenda, ellos quieren vampirizarnos y quieren someternos a los umbrales tecnológicos, entonces ellos mandan. Entonces, el Anunnaki, que son pleiadianos, dicen, bueno, ok, vamos a ver qué se puede hacer. Yo tengo mi agenda, pero yo también tengo que responderle al jefe.
Entonces, ahí es donde se forma la estructura aquí en este planeta de lo que conocemos como gobiernos secretos o siniestros gobiernos secretos, ¿no? Y posteriormente se forman las logias. No sé si quedó más o menos detallado. Sí, por supuesto, de hecho es lo que estaba, bueno, de lo que está tomando nota en la primera parte, que empezamos con la idea del Tercer Reich. Me parece que ese es el punto, ¿no? Digamos, terrenal, al menos en el tiempo hacemos, donde aparece toda esta influencia que viene, por supuesto, de atrás, ¿no? De los Anunnaki, pero también de alguna forma se va escalando, ¿no? Y cómo existe una escalera en donde al tener cada uno una perspectiva o al tener cada quien un interés por una agenda y diferentes propósitos, por lo que voy determinando es aquí el planeta per se, el núcleo del mismo, el ADN que también está vinculado a esta parte micaélica. Me parece que entonces ese sería el objetivo, ¿no? Y aquí lo interesante sería como de alguna forma quitarle el rostro a, ¿cómo le explico? Quitarle el rostro a los individuos como una forma de decir, ¿por qué nos pasa esto a los humanos, no? Es que al quitarle el rostro es como de alguna forma hacerlo frío y entonces decir, es que no es que le pase a los humanos, en realidad los humanos estamos aquí como un soporte que existe y punto, ¿no? Bien pudieron haber sido otras razas las que estuvieran en nuestro lugar y no es porque fuésemos importantes, ¿no? Sino al contrario, más bien es porque, o sea, no importantes como en el desarrollo que a lo mejor tenemos de la sociedad como la conocemos, sino por el simple hecho de que en nuestro ADN existen claves y existen, vaya, algunas vinculaciones que pudieran, pues, permitirle a estas razas experimentar y conocer y, pues, lo que platicábamos en otros episodios, ¿no? Justamente superar el eje tecnológico para ir más allá en la ascensión, ¿no? Entonces, queda claro, ¿no? De cómo se va vinculando. Y para todos aquellos que nos escuchan, Jorge, si hoy habláramos de esta orden del dragón negro con todos sus demás grupos rebeldes, ¿quiénes son? O sea, los conocemos como los Illuminatis, ¿no? Pero podríamos decir, ¿es alguna persona? ¿Es algún grupo? ¿Son estas famosas familias ricas que se encuentran en esos escalones? Históricamente, por ahí, digo, en pláticas ha surgido, ¿no? Que la misma monarquía, ¿no? A través de sus coronas recibían estas órdenes. O sea, ¿podrían también las monarquías ser parte de ese linaje? ¿Cómo los enumeraríamos, Jorge? Ok. Bueno, la Orden del Dragón Negro trabaja de manera muy exacta. Son muy inteligentes. Han logrado dominar muchos planetas y muchos sistemas enteros y trabajan con varias, digamos, herramientas. Uno es el miedo, ¿no? Ellos trabajan con el miedo, someter a la humanidad con el miedo. Eh, Ellos cuando llegan a la Tierra, vamos a poner que son principalmente draconianos, porque son los jefes. Ellos son los jefes, se consideran los meros meros, pero ellos están también, digamos, sin saber que son dominados por otros reptiles más arriba, como los chopates, que son de una jerarquía más alta para ellos. Eh, pero vamos a poner que los draconianos, cuando llegan a este planeta hace aproximadamente 50.000 años, junto con los Anunnakis y principalmente ellos, eh, invaden el planeta, quitan a las razas que estaban aquí, que eran Lemuria y Atlántida, a ellos no les servían porque eran razas despiertas. Entonces, a los pocos lemurianos y atlantes que quedaron, porque ellos ascendieron, o sea, ya llegaba este evento, a ellos les tocó su propio apocalipsis y se ascendieron. Los que se podían ascender, ascendieron, se fueron a otro nivel superior, muchos otros se fueron a otros planetas, pero los que se quisieron quedar, digamos, en la materia 3D, enfrentaron las guerras contra los Dracos. Y todo esto está descrito en lo que es, pues incluso, pues todos los libros religiosos, sobre todo lo que son los libros de las religiones y mitologías de la India,
viene bien descrito lo que ellos bajaban en un tipo de naves, ¿no? Las bimanas o algo así, ¿no? Que eran como tipos, como pirámides gigantes, ¿no? Y hicieron mucha guerra, o sea, literal, por ejemplo, el continente del Mu, que era todo lo que es en el Océano Pacífico, si vemos el globo, el Océano Pacífico casi es la mitad del mundo. Ahí estaba el continente de Mu. Cuando hubo la guerra, ellos lo hundieron. O sea, la guerra contra los Anunnaki que venían fue, fue muy feroz y hundieron todo ese continente con bombas de tipo de nucleares. Y toda esa reminiscencia de bombas nucleares es lo que conocemos ahora como el cinturón de fuego, donde hay muchos volcanes. Quedó lleno de fallas, quedó lleno de rupturas en las placas tectónicas y hasta a la fecha nos afecta, ¿no? Hay muchos temblores. Entonces, quitaron a todas las civilizaciones desarrolladas e impusieron ellos su propia, digamos, sus propias razas. Tuvieron que quitar lo que conocemos como el sagrado femenino. El sagrado femenino es lo más importante que hay en un planeta porque digamos que la mujer es la que crea y la que trae a la vida a los hijos y es la que transmite el conocimiento. Entonces ellos tenían que usar los draconianos, tenían que usar a los Anunnakis pleiadianos, a Enki y Enlil, porque eran de tipo raza humana. Entonces a ellos se les dice que se queden, que se bajen, que enseñan a arar la tierra, astronomía, matemáticas, arquitectura, a todas a las personas que iban a estar aquí. Digo, cada quien trae sus agendas propias, ¿no? La agenda de Enki y de Enlil era sacar oro, ¿no? Y otros minerales. Pero la agenda de los draconianos no era esa, a ellos no les interesaba eso. A ellos les interesaba crear una raza para granjear, ¿no? Para recolectar ectoplasma. Entonces, eh, se crea, digamos, al humano, se le quita el sagrado femenino, se les dice a los Anunnaki, reprodúcete, tú como Dios, que te vean como Dios, reprodúcete con todos ellos, y a todos los hijos que tengan van a ser semidioses, a los varones los vas a posicionar como reyes. Es lo que estabas diciéndome de que los controlaban con las gemas en la corona Así y todo es. esto, Ujú. ¿no? Es este tipo de chipeo, ¿no? De que obedezcan ciertas, pues, órdenes que ellos ni siquiera están, conscientes. Ellos, la mayor parte de las monarquías que hasta la fecha tenemos o en el mundo, eh, actúan de esa manera. Ellos ni siquiera están conscientes, pero inducidos por chips, por abducción, por sueños, por tipo hipnosis, tipo MK Ultra, los hacen que obedezcan órdenes exactas para que se desarrolle algún plan en específico, y eso se hizo desde la antigüedad, o sea, siempre fue, ¿no? Entonces nosotros ahorita vivimos, bueno, se dejó al hombre a cargo del planeta porque es más manipulable. O sea, un hombre es más manipulable, es más propenso a la corrupción, y a los digamos, pecados capitales, ¿no? Como la lujuria, la gula, etcétera. Entonces tenían que dejar algo un poco más fácil de manejar para ellos. Posteriormente se empiezan a crear las logias negras, ¿no? Todo lo que es la magia negra, la brujería negra, etcétera, y se hacían favores, ¿no? Ellos le decían que a Satanás, que a Marduk, que a Baal, que a todos estos seres mitológicos que en realidad eran los draconianos. O sea, si tú te pones a ver a quién es Satanás, cuernos, alas, una cola, nada más cambia que sea rojo, ¿no? Pero son draconianos, ¿no? O sea, tal cual son ellos. Entonces, ellos, como controlan la Matrix y controlan este planeta y controlan muchas estructuras, te hacen un favor, ¿no? Entonces la logia nace de que ellos pedían un sacrificio de niños y a cambio yo te voy a dar poder, ¿no? Ellos lo reconocían como tipo magia, ¿no? O sea, decían, no, mira, si le haces un sacrificio a este dios, pues nos va a ir mejor. Y sí les iba mejor, realmente tenían una recompensa tipo material, monetaria, ¿no? Oro o no sé, les iba mejor en muchas circunstancias, ¿no? Entonces empieza a desarrollarse lo que es la brujería negra y después
pues pasa a ser como un tipo de estructura en el gobierno, en los gobiernos, ¿no? Porque, digamos, ellos se manejaban como tipo brujos oscuros, que nadie sabía ni quiénes eran, pero ellos también tienen que tener el control de los gobiernos, ¿no? Para que pues se hagan los planes que traen los draconianos, que según son planes, a ellos, sus planes más pequeños son de 500 años. O sea, ellos no se desesperan. Entonces, más o menos el plan que traen pues, son 50.000 años, 40.000 años, para ellos no es problema. Entonces, pasa el tiempo y se empiezan a hacer las estructuras de poder tipo gobierno, donde, para que me entiendas, el gobierno secreto, los miembros del gobierno secreto no se conocen entre ellos. Ellos hacen su trabajo, conocen a su jefe, conocen al de arriba y conocen al de abajo, o sea, conocen a sus súbditos y al jefe, ¿no? Digamos, pero no conocen a los aledaños. O sea, ellos no, hasta de su misma rango, categoría, ellos no se conocen entre sí. Entonces, todas las, digamos, pues, todas las agendas que se deben de ir haciendo, vienen de arriba, viene información de arriba, sabes qué, haz esto, haz lo otro, tú obedece y se te va a recompensar, pero no saben qué está pasando a los lados, no saben cuál es el plan mayor, nada más saben una parte del plan, pero no saben ni quién es el que está hasta arriba, ni quién es ni por qué están haciendo lo que están haciendo, solo saben que les va a ir mejor, ¿no? Y que cambian muchos de estos favores pues por placeres materiales, ¿no? Así se maneja lo que es gobiernos secretos y logias, ¿no? No sé si quedó respondida la pregunta. Sí, 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 de hecho es interesante, ¿no? Como al final del día también la información que pues se puede, vaya, estos seres pueden tener o pueden no tener, también para ellos está sesgada, ¿no? Así como vamos a manejarlo por ponerle un número, ¿no? Una escala. La información 100% conforme va bajando, se va seccionando, ¿no? Seccionando, seccionando, seccionando. Entonces quiero pensar que, pues nosotros, como el nivel que está siendo farmeado, que está siendo granjeado, pues conocemos apenas una ínfima parte, ¿no? De lo que acontece dentro de toda esta exploración de agendas. De sí mismo me llama mucho la atención la parte que mencionas respecto a la magia, ¿no? A la parte de la brujería. Es también parte del sistema, es parte de los favores, se sigue manejando como en la fisicalidad y hasta ahí, ¿no? Es entender que también la posición de estos rituales, pues nos sigue manteniendo en el mismo juego, si lo pudiéramos decir de alguna forma, ¿no? No hay como una trascendencia, solamente hay, pues, favores, ¿no? Sin que exista algo más. ¿Qué pasa, por ejemplo, desde tu punto de vista, Jorge? Con, así como lo mencionabas, ¿no? En el universo o en el aspecto estelar existen estas escuelas iniciáticas. Quiero pensar que el equivalente a las escuelas iniciáticas son entonces las logias, ¿no? Las logias aquí. Pero también me imagino que, no sé si existan así las logias eh, puras, las logias blancas. Por ahí al principio en algún apartado mencionaste, ¿no? La Orden del Dragón Negro. Por ahí veía un video donde se mencionaba sobre la Orden del Dragón Blanco, ¿no? Quiero pensar que haciendo como este balance. Específicamente aquí, ¿existe así terrenalmente físicamente alguna estructura que represente la parte negativa y también existe una estructura física que represente la parte de luz? A nivel de logias, ¿verdad? Gracias. Pues, mira, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Lo que se conoce como caballeros templarios, ellos eh, son una representación física y aquí material, digamos, en su momento lo fue, de una orden que, digamos, es estelar, la Orden Santa Esmeralda. Esa orden digamos, actúa a nivel estelar. Los primeros templarios se les delegó mucho conocimiento de tipo estelar, de tipo, ¿cómo te diré? De hermetismo, ¿no? De cosas que no se saben tan fácilmente, digamos, de ver algunas verdades ocultas, y se les dejó al cuidado
de algunos artefactos, ¿no? Que eran, por ejemplo, el Arca de la Alianza, el, este, el cáliz, ¿no? El Santo Grial, ¿no? Eh, Se les dejó varias, o sea, para que cuidaran de estos algunos artefactos. Muchos de ellos eran eh, ya digamos, eran de civilizaciones de antes, tipo Atlante, otros eran de Anunnakis, otros eran pues de extraterrestres, ¿no? Esta cosa del Arca de la Alianza era un tipo de, pues, máquina que hacía muchas cosas y que la tenía conectada a lo que es la pirámide de Keops. De hecho, hay una parte donde tiene la medida exacta de lo que medía la arca, ¿no? Y pues todo el mundo se la peleaba y se la quería llevar. Entonces, como era un poder tan inmenso, se le delegó a esta nueva orden en su momento de los templarios a que tuvieran a cargo, pues, pues algunos de estos elementos que son peligrosos en las manos erróneas. El problema fue que, como en todas las logias, siempre se van a meter individuos que son, digamos, pues, agentes secretos o gente negativa, y van subiendo de nivel. Y al final digamos, de siempre ocurre que siempre se negativan, las logias se negativan, o sea, se crean con un propósito de luz y al final acaban sucumbiendo a la oscuridad, ¿no? Y se ponen al servicio de la Orden del Dragón Negro, como pasó con los templarios, ¿no? Y en su momento ellos tuvieron tanto poder y que ya rivalizaban con la iglesia y digamos que el Vaticano, que es una de las principales herramientas de la Orden del Dragón Negro, eh, no iba a permitir que tuvieran tanto poder y los quita, ¿no? Los que sobrevivieron, los templarios que sobrevivieron se van haciendo, o sea, se pasan desapercibidos y van creando lo que es la masonería, ¿no? Ellos, digamos, se van se convierten como en albañiles, ¿no? Y van creando ahí su propia logia, de los pocos hermanos que quedan entre ellos, y luego muchos de ellos eh, se van a Portugal, no recuerdo en los años, pero más o menos por ahí del 1500, alrededor de por ahí de esos años, y fundan otra sociedad secreta, derivada igual de la masonería, pero más secreta, o sea, para que no pasara digamos, a ser tan conocida, porque, como te digo, si se conoce, algo que se hace más público siempre va a terminar pervirtiéndose. Ellos bajan al intraterreno, allá en Portugal, y fundan ciudades intraterrenas. Ya había, o sea, son ciudades que ya estaban antes, las habían hecho los Anunnaki, y algunas eran, pues, de antes, ¿no? De los lemurianos o de los atlantes. Las descubren y ahí formaron otras sociedades apartadas pues ahora sí que de la mala sociedad, ¿no? Entonces, hay muchas derivaciones, digamos, de lo que fue en un principio los templarios, se fueron, digamos, fractalizando y ramificando, y tenemos aquí Rosacruces, los gnósticos, los teósofos, los masones, diferentes vertientes, ¿no? Y más o menos así se configura. Eh, Te digo que quizás haya muchas logias blancas, como mencionas, pero pasan desapercibidas, no están al alcance de nosotros, es muy difícil acceder. Yo llegué a conocer a los esenios, a grupos de esenios que realmente son muy herméticos. Comparten su conocimiento en la medida que se puede, pero no te van a informar dónde están viviendo. Ellos viven muy, muy aislados, en lugares donde son autosuficientes. No consumen obviamente nada de lo que es de la sociedad, nada, cero. Ellos tienen por sus propias, digamos, tecnologías, sus propios alimentos, todo lo hacen ellos. Y realmente estos personajes de este tipo de logias se elevan demasiado. O sea, ellos, o sea, imagínate un niño que nace en una sociedad tan, digamos, pura, sin nada de perversión, en pocas generaciones ascienden. Ellos realmente, pues, se elevan y son los que, pues, ya están en otra dimensión. Muchos de ellos
pasan ya a una quinta dimensión a vivir, porque ellos por sus niveles cognitivos y de meditación y de todo esto que hacen, porque no nada más es físico, sino tienen que, digamos, ponerle mucho, pues, esfuerzo en su despertar de conciencia, logran ascender y se van. Entonces, realmente las logias blancas no hay así como tal porque ascienden, o sea, las más puras ascienden. Si estamos hablando de una, pues ahí grisesona, pues generalmente se te acaba pervirtiendo y el alto conocimiento, sobre todo el de la magia, hace que muchos se perviertan y que no, pues no logren el objetivo de la magia blanca, que es el despertar conciencia y el ascender, ¿no? La ascensión es lo que deberíamos estar buscando todos como humanos, como seres crísticos, porque es lo único que nos va a sacar de los universos materiales y es la única forma de volver a la fuente y de volverse a fundir con, pues, el Dios creador, ¿no? No sé si quedó respondido. Sí, 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 por supuesto. De hecho, el recorrido, ¿no? Que se hace de los grupos o de la forma en la que se fue configurando, no solo geográficamente, sino en el tiempo, y pero también de las limitantes, no sé si limitantes sea la mejor forma de describirlo, más bien del hermetismo, ¿no? Esta configuración que de alguna forma nos permite que se dimensione su alcance solamente a ellos entendiendo, ¿no? Que cualquier movimiento externo que no pueda filtrarse, pues termina afectando el sistema, ¿no? Y como mencionas, a una perturbación, entonces, pues que a lo mejor les impida una ascensión o no sé si incluso pudiera ser un retroceso hasta cierto punto, ¿no? Entonces, mencionaste aquí que pues ellos se encuentran en intraterreno, digo, lo físico existe en el intraterreno, pero también mencionaste algo bien interesante, ¿no? Que el gobierno ocultó, o, específicamente la Orden del Dragón Negro, tiene una herramienta al Vaticano. ¿Qué otras herramientas podríamos enumerar ahí como parte de? Actualmente podemos decir que está el Vaticano muy fuerte todavía. Tenemos, pues también la religión del Islam es muy fuerte y está, o sea, está amañado, está, totalmente digamos, al servicio de la oscuridad. Eh, Tenemos también lo que son las estructuras de las logias. Vamos a nombrar algunas, como lo es los Illuminati, ¿no? Que son los más famosos, que muchos no, digamos, no ubican porque creen que es una teoría de la conspiración, pero hay muchas otras logias que están por debajo de los Illuminati y que son estructuras que están diseñadas para reclutar gente. Por ejemplo, el Opus Dei, el Skull and Bones, incluso la misma masonería y los Rosacruces. Digamos que entre los mismos miembros van escalando, ¿no? De nivel, eh, y dependiendo ya sea que es principalmente por dinero, porque muchos de estos grupos se manejan con mucho dinero. Por ejemplo, los Bilderberg, ¿no? Que son empresarios magnates que casi controlan el mundo. Entonces, ellos van subiendo de nivel y son, digamos, ¿cómo te diré? Estudiados, o sea, los personajes que, digamos, entra alguien en el nivel uno de, no sé, de la masonería, va subiendo, escalando por sus propios méritos, por su esfuerzo y por sus contactos y también porque tiene alguno, digamos, alguna lana por ahí y es identificado por alguna otra persona que está de ahí mismo, que no significa que esa estructura, digamos, de la masonería está hecha para eso, ¿no? Ellos no se dan cuenta, pero hay uno que otro por ahí que lo va a identificar y va a decir, ah, mira, tú me gustas como para, pues para que nos reunamos y estés ya en otro lado, ¿no? En otra logia más buena. Entonces van y digamos, se reúnen, dice, te voy a invitar a una reunioncilla, y es como van escalando, ¿no? Hasta, digamos, ya involucrarse a los niveles Illuminati, que son, pues, de gente súper famosa o súper poderosa, y ellos ya están totalmente también, ¿cómo te diré?, pervertidos
y muchos de los políticos que ahí entran, por ejemplo, saben que son manipulables. O sea, los meten a las logias de este estilo porque saben que, por ejemplo, vamos por un ejemplo, no sé, uno de los políticos es pedófilo y ya lo filmaron haciendo cosas asquerosas, entonces ya lo pueden controlar. Le dicen, ¿sabes qué? Vas a tener que hacer estas leyes, esto y lo otro, aquello, y si no, mira lo que pasa, vamos a mostrarte cómo eres. Entonces ellos tienen que obedecer a la logia, ¿no? Digamos, esto yo estoy hablando de ya logias totalmente cerradas y oscuras. Entonces, cuando estamos en el Congreso, en el Senado, en la Diputación, ya todas las leyes ya están, digamos, ya se sabe el resultado de la gran parte de las leyes importantes que están afiliadas a lo que conocemos como el orden mundial. Entonces, ya nada más, pues digamos, se van a hacer mensos en la votación, porque ya esto, la votación ya se discutió en las logias a puerta cerrada. Entonces ya llegan, ya saben que hay que votar por esto o por lo otro, ¿no? Entonces, muchas de las leyes ya vienen mandadas de una estructura de legión, digamos, de logia, perdón, eh, mundial, ¿no? Por ejemplo, te voy a dejar un ejemplo. Lo del aborto, está tanto de moda. Mira, eh, es una ley que se debe de establecer en todo el mundo como parte de la agenda del nuevo orden mundial. Entonces, por ejemplo, digamos que México, que no quería el aborto y que luego sí, te, te, te dice, digamos, el Banco Mundial, ¿no? El Banco Mundial te dice, si tú no pasas esa ley en tu país de que sea legal, eh, te vamos a reducir la cantidad de dinero que se te ofrece para los préstamos, etcétera, ¿no? Se te van a quitar aliados económicos, etcétera. Son, digamos, sanciones si no estás pasando las leyes que se te exige. Entonces hay que afiliarse a las leyes que ya se discutieron en las logias y pues tienen que pasar sí o sí. Es por esto que se está reestructurando muchas cosas de tipo de leyes, ¿no? Que a nivel pues global y afecta mucho en los países, demasiado, ¿no? No sé si más o menos quedó por ahí esclarecido. Sí, 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 bastante, bastante queda aterrizado, ¿no? El tema. De hecho, me parece que justamente se cumple el propósito, ¿no? Comenzamos a hablar del Tercer Reich, nos fuimos a la parte de los Anunnakis y terminamos en la parte de logias, ¿no? Es un recorrido, si bien es cierto, a lo mejor puede sonar un tanto superficial, llamémoslo así. También es cierto que nos podemos extender, ¿no? Completamente en cada uno de estos eventos, ¿no? Me parece importante reconocer el aspecto de lo terrenal, el de los grupos, de la forma en la que están operando, pero también reconocer la posición que tenemos, ¿no? Históricamente, como seres humanos, a quién estamos sirviendo de alguna forma, ¿no? Creo que dentro de la vida cotidiana, no hablo por todos, a lo mejor sí por cierto número de personas, ¿no? En la vida cotidiana de pronto estamos muy inmersos, ¿no? En todo aquello que nos pide como esta Matrix, ¿no? En todo el aspecto de cumplir con la familia, cumplir con los amigos, cumplir con ciertas personas, ciertos compromisos, ¿no? Y pareciera, ¿no? Que en ese transitar, pues se pierde, ¿no? Que solo somos como una noción o solo somos un pensamiento que, pues, está estructurado para las razas, ¿no? Y que al final somos, a lo mejor en algún punto, la comida de ellos, ¿no? Aquí como reflexión, lo que me llama la atención es eso. No podría estarse preocupando por no tener los últimos tenis de moda, ¿no? Cuando en realidad hay una estructura enorme que te dice, bueno, al final funcionó, ¿no? Que la moda sea igual una forma en la que vamos teniendo una atención específica para algo, ¿no? Y entender eso terrenal luego entonces nos permite dar estos pasos agigantados, ¿no? Y ver entonces que una vez más estamos como en la antesala
ese paso hacia la conciencia, ¿no? Entender la base nos permite entonces entender toda una estructura, ¿no? Eh, de alguna forma también llenar la base, llenar la estructura, sabiendo que el camino que por el que estamos nosotros apostando, el camino que es funcional para lo que estamos revisando, pues es es esta apertura de conciencia, ¿no? Entonces sí, el tema como tal me parece que se cubre. Yo confío y seguramente vamos a tener otros episodios más basado en esto, ¿no? La base está, pero a partir de aquí desarrollar, a lo mejor más específicamente en los Anunnakis, tenemos por ahí preparado, se está preparando el tema, ¿no? De las jerarquías, donde justamente, ¿no? Quiero pensar que también se va insertando todo este camino histórico y pues es la forma en la que se puede ir justamente estructurando. Jorge, ¿algo más que te gustaría agregar para este episodio? Pues yo creo que como mencionas, se cubrió la mayor parte. eh, Hay muchas personas que están interesadas en saber cómo se estructura, ¿no? Y eh, yo creo que también me faltaría nada más agregar que la capacidad que tienen ellos de tecnología y de acceso a cosas que nosotros no comprendemos es demasiada. Lo que es la genética, la manipulación con la que lo hacen, el viaje en el tiempo que vimos en un capítulo, realidad paralela. eh, digamos, la alianza con muchos seres rebeldes, de estelares rebeldes, eh, tienen todas las herramientas al alcance. Ellos usan la religión y la política, el dinero, el miedo, la guerra, la alimentación, eh, la ciencia, ¿no? Las vacunas, las enfermedades, como medios de control, ¿no? Ellos totalmente nos controlan y no nos damos cuenta, ¿no? O sea, pensamos que el mundo ya es así por azar o porque así somos, nacimos malditos y creemos, nos echamos a nosotros mismos la culpa, siendo que el mundo está lleno de trampas, de trabas y pues sí, de una oscuridad total que no es creada por nosotros mismos, sino es creada por planes, digamos, malignos, que nos, digamos, se nos vuela la cabeza el intentar comprender el por qué, ¿no? El porqué de tanta maldad y de tanto odio a la raza humana en este planeta y de que nos traten, pues de una manera, digamos, satánica o demoníaca, casi, casi, ¿no? Entonces, pues, espero poder ya en otros capítulos dar más detalles, ¿no? Pues, de este mismo tema, ¿no? Esperemos que se pueda. Sí, yo confío en que así sea, ¿no? Al menos estamos viendo que hay una respuesta por parte de aquellos quienes nos están escuchando y esto, la resolución de las mismas cuestiones, ¿no? Esto mismo también va redirigiendo y va redireccionando hacia dónde está el tema de interés, pero por supuesto vincularlo, ¿no? Hacia la estructura más amplia que, pues, nos encarrile hacia ese abrir de conciencia. Jorge, un gusto haber coincidido contigo el día de hoy y pues nos escuchamos pronto en un próximo episodio. Muchas gracias. Recuerden que nuestras redes están disponibles en la descripción del podcast y de verdad un saludo a la distancia en esta ocasión, Jorge. Saludos, Cecilio, que tengas buena noche.